Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. El asalariado, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11. Estamos aquí en la iglesia de San Antonio. Esto es Renton, Washington, los Estados Unidos. El día de hoy vamos a tener la Santa Misa a la 1:30 de la tarde. Aquí en esta parroquia, en la misa en español, pues estaré encargado de presidirla. Si usted está cerca, lo invito a participar de la Santa Eucaristía. El Evangelio del día de hoy, de San Juan, capítulo 10, versículo 11, nos enseña que hay buenos pastores y hay no pastores, sino asalariados. Y cuando el Padre Marco habla de este pasaje de la Escritura, hay padres que no les gusta, hay sacerdotes que no les gusta y hay laicos que no. ¿Saben qué me da pena a mí decirlo, pero es una realidad? Que hayan sacerdotes que estén en una parroquia o al frente de un rebaño, no por amor a la palabra de Dios, porque cuando predican no predican nada de la palabra, no por amor al pueblo, no por amor a la comunidad, porque cuando hablan con las personas, inclusive en la confesión, entre Jesús y Salga María, vaya para su casa, ni un buen consejo le da. Por amor al dinero, por amor a que les paguen. Dice la Biblia, esos asalariados, sacerdotes, cuando ven que se acerca el lobo, salen corriendo. Pero no solamente sacerdotes, también los pastores protestantes. Dijo un padre, quítenle el diezmo a los pastores y verán que se acaban las sectas protestantes. Si no se les paga el diezmo, ellos agarran y dejan de predicar, de evangelizar. La Iglesia Católica ha predicado siempre, desde que Jesucristo dejó la misión. La Iglesia Católica ha evangelizado siempre. Me da tristeza que hayan sacerdotes asalariados que digan, ¿cuánto me paga? Y voy y predico. ¿Cuánto me paga? Y le hago un bautizo. ¿Cuánto me paga? Y le hago el matrimonio. ¿No lo han visto? Dice la Biblia que nos vamos a encontrar con asalariados, para que usted no se sorprenda. De eso vamos a conversar en este Evangelio. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11 al 18. Oído al tambor. Los buenos. Y llegó la hora. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a escuchar la primera y la segunda lectura junto al Salmo y ahorita les proclamo el Evangelio. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre, que ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debemos salvarnos.
Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te doy gracias, Señor, pues me has escuchado y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. La piedra que desecharon los constructores es la... Aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es la piedra angular. Aleluya. De la carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llama hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Colocamos de pie, por favor. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario
que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Digan todos después de mí. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Estamos en la iglesia San Antonio, en Renton, Washington. La misa del día domingo, habrá misa, va a ser de este domingo 21, va a ser a la 1:30 de la tarde. Si usted está en su casa y está escuchando la palabra de Dios a través de este medio y quiere acercarse, puede venir a la iglesia de San Antonio aquí en Renton, Washington, para participar de las actividades que vamos a tener este fin de semana. Ya de aquí me voy para Venezuela, me regreso y bueno, desde allá le voy a seguir predicando. A ver, ustedes denle una vueltica ahí despacio, levanten la Biblia, a ver los que trajeron la Biblia, levántenla, ténganla arriba, los que no agachen la cabeza. Despacio, despacio. Vamos a tenerla arriba, vamos a ver, los católicos hoy han venido y han traído la Biblia, vamos a compartir. A ver, ténganla arriba porque están dando la vuelta. Cuando usted llegue a su casa, ahí busca las enseñanzas, busca los videos para que usted pueda compartirlos, para que usted pueda tenerlos en su casa. Despacio para que no me maree la gente. Vamos a abrir la Biblia ahora. Evangelio de hoy, San Juan capítulo 10, versículo 11. Dice la Biblia: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por los ovejas. Pero dice la Biblia también que aparte de los buenos pastores, también hay otros pastores que no son tan buenos, que los llaman asalariados. ¿Saben qué es un asalariado? Aquel que le importa la paga, pero que no le importan las ovejas. Me decía un padre, yo estudié con un seminarista, y el seminarista pues no terminó los estudios conmigo y se fue para España. Y me decía: ¿qué hace usted en Venezuela? Pues trabajando, predicando la palabra. No, véngase para España. ¿Y cómo? Sí, yo soy párroco de 3 parroquias. Y yo dije: náguara. Hay un refrán que dice: con más plata que padre con 2 parroquias, y este tiene 3. Véngase. Aquí a usted le dan todo. Mire, aquí en España hay mucha necesidad. Si quieren, yo hablo en la diócesis donde estoy para que ustedes vean. Yo estaba apenas comenzando en el ministerio. Y yo le decía: ¿cómo así? No, mire, a usted lo colocan aquí de primero de vicario para ver cómo trabaja. Y después del tiempo lo colocan de párroco. Y usted va a trabajar, si acaso, la misa en el día. Una misa en el día.
De vez en cuando un enfermo, de vez en cuando una confesión, de vez en cuando un bautizo. Aquí uno no se da mala vida por nada. Véngase. Y no solo eso, sino que le pagan bien. Y me decía, ¿y cuánto le paga el obispo en su diócesis? Dígame. Nada. Nada. ¿Y entonces qué hace perdiendo el tiempo allá? Oiga, con esa mentalidad de asalariados, hay varios sacerdotes. Es triste. No hay necesidad que usted me lo diga, yo ya sabo eso. Pero no solo eso. El colmo. Sacerdotes que le dicen a los laicos, si usted no paga el bautizo que vale tanto, no se hace. Asalariado. Si usted no paga el matrimonio que vale tanto, no hay matrimonio. Y si usted no paga la primera comunión, no hay. Aquí no. Eso pasa en Venezuela, donde hay asalariados. Hace unos días estamos en la parroquia haciendo los matrimonios. Estábamos haciendo un matrimonio grupal. Y en la diócesis hay un estipendio. Es decir, hago una colaboración, algo que usted tiene que dar cuando se realiza un sacramento. Eso en todos lados está. Pero yo recuerdo que cuando iba a hacer los matrimonios, unos 3 días antes, se acercaron 2 jóvenes, 2 mujeres de 28 y 30 años más o menos, que se iban a casar. Con la cabeza agachada, con tristeza y con pena. Y me dijeron, padre, no nos podemos casar. Yo era el que iba a hacer los matrimonios comunitarios. Y yo dije, no me diga que los maridos se arrepintieron. No, padre, es que no tenemos para pagar el estipendio. Dijo una, ni para arreglarme las uñas. Dijo la otra, ni para arreglarme el pelo. Padre, no nos podemos casar, lo siento. Yo quedé tan aturdido. Yo le dije, ¿cómo así? Padre, es que hay que dar algo para que se haga el matrimonio y no tenemos. Y como no tenemos, pues no nos casamos. Yo le dije, ¿quién está cobrando? Pues dijeron que había que dar. Yo dije, no señor, yo voy a hacer el matrimonio. Llamé a la coordinadora, le dije, mire, vaya, me lleva a estas muchachas y me las pone bonitas. Les hace un peinado, les arreglan las uñas y si puede le compra el vestido y yo se lo pago. Se pusieron a llorar. Y sí se casaron. Y el día del matrimonio, en la celebración que tenía, me mandaron comida. Padre, no tenemos cómo pagarle, pero le mandamos comida, y yo comiendo. Oiga, cuando usted se convierte en pastor, usted es capaz de ver la necesidad de las personas. Ay, padre, debería decirle a los padres. No, yo solamente predico la palabra de Dios. Sí hay que ayudar a la iglesia en sus necesidades, porque hay gente que no da un estipendio, no ayuda, pero hace unas fiestas, unos 15 años, y hace unos matrimonios, y hace unos bautizos, naguará, por todo lo alto, y gasta. Y ayudar a la iglesia en sus necesidades, en los servicios que tiene que pagar, no ayuda. Cuando la Biblia dice, el asalariado se preocupa por el pago, significa que hay pastores que lo que más les importa es el dinero y punto. Lo que más les importa es el pago y punto. Hace las cosas por cumplimiento. No le importa la fe. No le importa el alma de la persona. No le importa que se salven. Lo que le importa es que le den su dinero, punto. Yo hago mi trabajo y ustedes me pagan. Y eso está mal. Y es la tentación en la que podemos caer nosotros los curas. Y es la tentación en la que podemos caer nosotros sacerdotes religiosos que estamos a este lado, pero también los laicos. ¿Usted no ha visto que hay gente que lo más importante en la familia no es la vida espiritual, sino la vida material? ¿No ha visto que hay padres de familia que trabajan hasta los domingos? ¿Qué les importa? La familia, la fe, el dinero. ¿Y no ha visto que madres que también trabajan los domingos? Y jóvenes y niños que trabajan y no les importa la fe, porque lo más importante no es la fe, sino la paga. Y ese es el reclamo.
El buen pastor da la vida por sus ovejas. Cuando hay un asalariado, solamente dinero, dinero, dinero. Los pastores protestantes, por ejemplo. Quítenle ustedes a las iglesias protestantes el pago de los diezmos para que vea que dejan de predicar, dejan de evangelizar. Que usted le diga al pastor, y mire, yo lo he visto y lo he vivido y lo he escuchado en los testimonios de la gente, que dicen, me sacaron de la iglesia, ¿por qué? Porque ya no pagué el diezmo. Y entonces me trataron como renegado y me tuve que ir. Oiga, en las cosas de Dios el dinero se necesita para arreglar, para acomodar, para los servicios, sí, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Yo quiero comenzar predicándole este texto del buen pastor, viendo lo que dice San Marcos. Vamos primero a San Marcos, capítulo 6, versículo 34. A ver, vamos a buscarlo en la Biblia y vamos a meditarlo. San Marcos, capítulo 6, versículo 34. Dice la palabra: Jesús llegó donde había mucha gente y sintió compasión de la gente, porque se los encontró como ovejas sin pastor. Y dice la Biblia, y se puso a enseñarles. El buen pastor es aquel sacerdote que sí enseña. Y cuando usted enseña, pues algunas ovejas son rebeldes, pues algunos cristianos se ponen bravos. ¿Usted no ha visto que hay gente que se pone brava cuando el padre les predica? ¿Que son delicaditos? ¿Que son bravitos? Sí, pero no por eso el sacerdote debe dejar de predicar. Miren cómo lo dice San Marcos, capítulo 6, versículo 34. Oído al tambor, paren la oreja. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente. Cuando Jesús desembarcó, vio toda aquella gente. Había mucha gente, mucha gente. Oigan. Y sintió compasión. Eso es lo primero que debe tener el pastor. Debe tener compasión de la gente. Cuando usted tiene compasión de la gente, es capaz de ser un buen pastor. Hoy día nosotros los sacerdotes nos hemos vuelto insensibles con la gente, insensibles con el pueblo. Somos indiferentes. La gente nos puede esperar, la gente puede estar en la iglesia, pero si incumplieron con lo que yo dije, pues entonces no hago nada y punto, y me voy y maltrato y corro y humillo a la gente. Y eso está mal. Cuando Jesús desembarcó, vio que había mucha gente. Miren lo que hizo. Y sintió compasión de ellos. Sintió compasión de ellos. Oigan, y cuando tuvo compasión, ¿qué hizo? Dijo, ay, pobrecita la gente. Ay, pues mira, la gente tiene necesidad. Pobrecita, dejémoslos quietos. No. Cuando Jesús siente compasión, hace algo. Escuchen. Pues estaban como ovejas sin pastor. Se dio cuenta que la gente estaba como ovejas sin pastor. Y hoy día la gente sigue igual. ¿No se han dado cuenta? Que hacen falta buenos pastores. Que hay sacerdotes que a la misa le dan un kikiriwiki rapidito y chao. Y se los he dicho. Me toca ir a España a estudiar. Y cuando vienen los padres de Roma y de España, ¿saben qué me dicen? Me da tristeza. Pero algún día lo escucharán. La misa en Roma y en España son de media hora. La predicación, 5 minutos. Si es domingo y si es entre semana, 3 minutos. Usted tiene que decir en la homilía cosas concretas y no se encadene, porque usted se encadena, me dicen los consejos que me dan. Porque si usted se encadena, la gente se le va a parar y se va a ir. Y yo les digo, pues me quedaré solo. ¿Qué vamos a hacer? Cuando Jesús vio a la gente, sintió compasión de ella, porque la gente anda como ovejas sin pastor. ¿Saben qué me da tristeza?
Hicimos una peregrinación a los lugares marianos, a Roma, a Fátima, a Lourdes. Y es cosa que hemos vivido y que les puedo decir es así. Y cuando llegamos, el padre iba con el padre Luis Toro, íbamos en la peregrinación y era la hora de predicar. Queríamos predicar con la Biblia y nos dijeron no, en Fátima. Yo llevaba la Biblia y me la quitaron de la mano para que yo no le leyera al padre. Un peregrino agarró la Biblia de los que eran lectores a leer la Biblia y se la quitaron de la mano. ¿Cómo es que en Roma y en España se predica sin Biblia? No entiendo. Acabo de llegar de México. Y en vez de copiarse las cosas buenas, ¿cómo la ve? Se están copiando las cosas malas. Ay, padre, usted dice eso y más nunca lo van a dejar celebrar allá en la basílica, porque usted tenía que quedarse callado. ¿Qué vamos a hacer? Al pan pan y al vino vino. Tenía la lectora allá y quería que pasara y se paró uno y dijo, no, señor, pero voy a leerle. Quería leer Apocalipsis, el pasaje de la escritura de la mujer vestida de sol. No dejaron subir al lector. Gracias a Dios que había preparado las lecturas y tenía las citas y me las sabía. Y tuve que predicar sin Biblia, pero la Biblia. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? El pueblo tiene hambre de la palabra de Dios. Jesús vio a la gente, tuvo compasión porque andaban como ovejas sin pastor. Y los sacerdotes, hoy día en los lugares donde son muy concurridos y grandes, la Basílica de México estaba llena. Había mucha gente, yo había invitado, fue muchas personas y no me dejaban. Y yo decía, no puede ser, fin de mundo. Llegué a la catedral. Usted no puede predicar aquí. ¿Por qué? Por los zapatos que carga. ¿Cómo así? Si no se cambia los zapatos, pues no hace la misa. Yo agaché la cabeza, me echaron un regaño. Busqué por allá, iba uno caminando, le dije, préstame ahí sus zapatos. Ay, padre, claro que sí, nos cambiamos. En plena iglesia tuvimos que cambiarnos los zapatos. Que era un payaso porque de lo que se dan cuenta, de lo que andan pendientes. No se están dando cuenta los pastores de las iglesias que las apariencias, que las cosas exteriores sí son importantes y sí son necesarias. Pero lo más importante es que se predique la palabra de Dios, que se predique el evangelio. Cuando Jesús vio al pueblo, a la comunidad que andaba como ovejas sin pastor, tuvo compasión. Y es lo que le falta a los sacerdotes hoy día, tener compasión del pueblo, de los laicos que quieren la palabra de Dios, que anhelan la palabra de Dios, que desean la palabra de Dios. Y cuando hay un sacerdote que predica la palabra de Dios, se le ponen peros, se le ponen contratiempos, se le ponen trabas, ahí los vetan, ahí los callan y le dicen no venga a predicar más. Y aquellos que no predican con la palabra, le dejan libertad de predicar. Predique lo que quiere, hable lo que quiera. Total, usted es un sacerdote tranquilo. Y los problemáticos, nosotros los que predicamos la palabra de Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Eso está pasando en Venezuela, aquí no, oiga. Y se puso a enseñarles largamente. Repítalo. Jesús tuvo compasión de la gente porque andaba como oveja sin pastor. Oigan lo que viene. Y se puso a enseñarles. ¿Y se puso a qué? Enseñarles. A enseñarles. ¿Qué es lo que yo hago con la Biblia? ¿Por qué le digo traigan la Biblia? Para que usted lo lea, para que usted aprenda, para que usted escudriñe la escritura. Acaba de salir la peregrinación de México y dijo una señora, padre, una peregrina, una venezolana, ñapa, yo nunca había leído la Biblia, pero hasta aprendí y no sabía, y una peregrina me enseñó a leer la Biblia. Qué bonito que en esta peregrinación aprendí a leer la Biblia. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Jesús se puso a enseñarle, vamos a ver, 5 minutos, un momentico, un pañito de agua tibia, o cómo enseñaba Jesús. Oiga, Jesús se puso a enseñarles largamente. ¿Cómo enseñaba Jesús? Largamente. ¿Cómo enseñaba el
el Maestro Supremo, el buen pastor? Largamente. Miren, cuando usted vaya a una misa y un padre enseñe largamente, no se preocupe, aproveche la hora para aprender. Porque usted sabe que hay laicos que andan pendientes del reloj. Y así como, padre, ya va a terminar, a mí cuando me ponen a ver el reloj, duro más. Duro más. Ni lo cargo, pero duro más, a propósito. Y predico más largo y leí la otra cita, para que aprenda que la misa es el tiempo que nosotros tengamos para Dios. Hay momentos, por ejemplo, un domingo, donde hay celebraciones que una hora y después otra hora, pues por supuesto usted no se puede exceder. Pero a veces vamos a la misa y queremos que sean 5 minutos y rapidito. No, Señor. Cuando Jesús hablaba largamente. Por eso la gente le entendía, por eso la gente le comprendía. Ahora sí vamos al Evangelio. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11 y siguiente, nos enseña que hay buenos pastores y hay asalariados. Y vamos a ver un poquito citas bíblicas para los buenos pastores, pero también para los malos pastores. ¿Qué pasa cuando hay un mal pastor? ¿Qué sucede cuando hay un buen pastor? ¿Qué pasa cuando en un pueblo llega un pastor bueno? Pero qué desgracia le vienen al pueblo cuando hay malos pastores. Y por eso es que en la iglesia hoy día las sectas protestantes se han metido tanto. Miren, yo llegué a trabajar actualmente, donde trabajo en una comunidad donde sectas protestantes como arroz partido. Muchas. Y eso fue una de las cosas que me dijo mi obispo cuando llegué. Hay bastantes protestantes. Dile, tranquilo, monseñor. Y entonces yo le dije a la gente, bueno, vamos con el pueblo, vamos a hacer las misas en las calles. Y nos fuimos a hacer las misas en las calles. Pero hay una pastora que es más atravesada que yo, creo. Porque cuando yo estaba en plena misa, ¿sabe qué hizo? Sacó una corneta grandota. Yo tengo una bocinita como así, que es la misionera, que esa pasa por todos lados, recargable, que me regalaron. Y con eso celebraba la Santa Misa. Pero resulta que cuando los pastores se dieron cuenta que yo estaba en las calles, se pusieron bravos, me mandaron a decir que tenía prohibido celebrar en la calle. Y como yo no le hice caso, llegó una pastora y dijo, vamos a ver. Y yo terminando la misa, estábamos en el momento de la comunión, y de repente comienzan, amén, aleluya, amén, aleluya. Y yo dije, náguara, ¿y quién estará diciendo eso? Pensé que algún católico, no, eran los protestantes, que estaban comenzando el culto improvisado. Y cuando yo vi el tamaño de las cornetas y la bullaranga que tenían, hice la oración, di la bendición y les dije, esto no se queda así. Pero escucharon los puros católicos. Y ellos contentos. Con las personas de las redes sociales me ayudaron, compramos un sonido. Unas cornetas no tan grandes, pero que suenan duro. Y duré 3 meses en la parroquia, 3 meses, a la pata de los protestantes, persiguiéndolo. Así como me la hicieron, también. Y búsquelo, y predíqueles. Y un día uno llegó y me colocó como 2 o 3 cornetas, y le mandé 3 cornetas para allá. Y 3 cornetas para los católicos. Eso sonaba durísimo. Tuvieron que bajarle volumen. Y la prédica era de 20 minutos, duré 1 hora predicándole. Hablé, creo que la imagen de la cruz. Y dele. Y actualmente en la parroquia me amenazaron que me iban a colocar culto al frente de la iglesia. Me amenazaron que iban a hacer esto. Me amenazaron que me iban a buscar. Que me iban a colocar. En ningún lado me los he encontrado. Se esconden, se van, salen corriendo. Mataron al tigre, le tiene miedo al cuero ahora. Oiga, cuando hay un pastor que no tiene miedo, que enfrenta a los asalariados, que enfrenta al lobo, el lobo se va. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? Que los curas le tienen miedo a los pastores protestantes. ¿Y cómo lo demuestran? Diciendo, no hay que pelear con los protestantes. Ellos son nuestros hermanos. No, la Biblia dice que son lobos.
La Biblia dice que son lobos que están destruyendo el rebaño. Pero nosotros, por decirlo de otra manera, decimos son hermanos en la fe y tenemos que aceptarlo y permitirle que hagan lo que quieran. No, Señor, que prediquen su evangelio, que lleven la palabra. Pero esa no es la doctrina de Cristo. Claro que no es. Ellos enseñan que no hay que confesarse y Cristo enseñó que sí hay que confesarse, por ejemplo. Ellos enseñan que María tuvo más hijos, la Biblia no dice eso. Ellos enseñan que la cruz es maldita, la Biblia no dice eso. Ellos enseñan cosas que la Biblia no dice. Y nosotros los curas nos quedamos callados porque le tenemos miedo. Después le hablo de ese tema. Miren cómo lo dice San Juan capítulo 10 versículo 11. El buen pastor, oigan. Yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. Cuando Cristo tenía que predicar, predicaba. Y cuando Cristo tenía que llevar la palabra y a los fariseos. Si quiere, lea Mateo capítulo 23, versículo 1 y siguiente. Léalo en su casa, tarea, para que usted lo lea. Cuando los fariseos, los escribas, los saduceos, los doctores de la ley, que eran los que mandaban en ese momento, ¿cómo los trata Jesús? Ay, venga para acá, no, le dice raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseos hipócritas, por fuera. Léanlo para que vea, del 23 para adelante. Los enfrentaba y les enseñaba las cosas, no tenía miedo. Padre, murió crucificado, pues claro, por envidia, por rabia, por desprecio de ellos. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. ¿Cómo es un buen pastor? Según la palabra de Dios, oído al tambor. Pero no solamente el sacerdote, también cómo es un buen padre de familia, un buen pastor. ¿Cómo es una buena madre de familia que guía a sus hijos, buena pastora? ¿Ustedes sabían que hay padres que no son buenos pastores con los hijos? Que los complacen en todo materialmente. Le dan de comer, le dan de vestir, le dan trabajo, le dan todo. Pero espiritualmente tienen unos hijos más chuecos. Tienen unos hijos más torcidos. ¿Conocen algún padre así? No lo vea, pero allá sí hay. Que aunque están en la iglesia, su familia es un desastre, déjeme decirle. Y su hogar se ha perdido. Aquí no, allá en Venezuela pasa. Aquí no, allá en Venezuela. Oiga, cuando hay un padre o una madre que no le importa la fe de sus hijos, los hijos se tuercen, se pierden. Yo soy el buen pastor. Mire lo que hace un buen pastor, oiga. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor Da su vida por las ovejas. gasta su vida por las ovejas, entrega su vida por las ovejas, se desgasta por las ovejas, da todo lo que tiene por las ovejas. Eso es un buen pastor, el que no tiene miedo, el que predica. Eso es lo que hace un buen padre, da la vida por sus hijos. Pero no solamente la vida material, también la vida espiritual, la desgasta por sus hijos, porque sus hijos busquen a Dios, porque sus hijos hagan los sacramentos y cumpla con los mandamientos y cumpla con lo que Dios manda. ¿Eres un buen padre, una buena madre, según el Evangelio? ¿O eres solamente un padre complaciente? Un padre que le da a sus hijos solamente sus caprichos. El buen pastor da la vida por las ovejas. Miren lo que viene. No así el asalariado. Hay otro tipo de pastores. Se llaman asalariados. ¿Y qué es un asalariado? Aquel que depende o le pagan un salario, que le pagan un sueldo. Miren, yo le doy gracias a Dios y nunca dejaré de darle gracias a Dios, y lo digo públicamente, por ser sacerdote de Venezuela. Yo le doy gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque los sacerdotes de la diócesis donde yo trabajo no se les paga ni medio. La diócesis donde yo trabajo es una diócesis de misión, una diócesis pobre. Y el obispo no nos tiene una mensualidad. Y de esa manera, y gracias a Dios, porque no nos paga una mensualidad, tenemos que salir a buscar el alimento. ¿Qué hago yo en la parroquia para poder tener comida en la casa? Hago la misa. Y le digo a la gente,
en vez de que me den dinero en la ofrenda, traigan comida. Y cuando usted vea la misa, usted se va a dar cuenta. ¿Qué hace la gente? Aquí le traje 1 kilito de arroz. Aquí traje un poquito de aceite. Aquí traje un poquito de azúcar. Y esa comida que da la gente es la que yo como. Eso, ese alimento. Y gracias a Dios, porque si yo sé que si no trabajo en la diócesis, porque si yo no predico, porque si yo no hago la misa y atiendo a la gente, no como. Pero hay otros lugares donde los sacerdotes se les ha cancelado un sueldo y los han acostumbrado a un sueldo y se han vuelto flojos, se han convertido en asalariados. Solamente esperan el sueldo y están tranquilos. Y dice la Biblia, no así el asalariado. Padre, pero es que a usted no le falta nada. Pues por supuesto, muchos de ustedes me ayudan, no solamente para la comida, sino también para arreglar, para acomodar la iglesia aquí en las redes sociales. Y bendito sea Dios que tengo la oportunidad de hacerlo por las redes sociales. Pero desde el inicio he vivido de lo que se llama la divina providencia. Y gracias a Dios, y siempre le daré gracias a Dios por ser sacerdote de Venezuela, porque nunca me he acostumbrado a ser un asalariado y siempre me he ganado el pan con el sudor de mi frente, trabajando y atendiendo a la gente y enseñándole a la gente que de lo que le dan pueden llevar a la iglesia. Y hay otros lugares donde los padrecitos se convirtieron en asalariados. ¿Y qué es un asalariado? Oigan, Que no es el pastor ni las ovejas son suyas. el asalariado es aquel que le pagan, pero ese no es el pastor. Y las ovejas no son suyas. Y como no son suyas las ovejas, miren lo que hace. Cuando ve venir al lobo, Cuando ve que el lobo viene a comerse a las ovejas, ¿qué hace el asalariado? huye, Cuando ve que vienen los protestantes, ¿qué hace el asalariado? huye, Cuando ve que no hay platica para hacer un sacramento, ¿qué hace el asalariado? huye, Cuando no hay dinero, cuando no hay pago, cuando no hay recompensa monetaria, ¿qué hace el asalariado? huye, abandonando, Huye, sale corriendo, paticas, ¿pa' qué te tengo? Pa' correr, y dele. ¿Cómo huye? abandonando las ovejas, Deja a las ovejas solas, abandonadas. ¿Y qué hace el lobo cuando ve un rebaño solo? Se lanza, las agarra, las atrapa y se las come. Me ha tocado en la parroquia donde estoy darle la bienvenida a católicos que se fueron de la iglesia y hoy día volvieron a la iglesia y están participando. Y cuando usted le habla con ellos le dice, ¿y por qué se fue? Porque el Padre no nos atendía, porque el Padre no nos predicaba, porque el Padre no nos enseñaba a leer la palabra de Dios. Cuando una oveja, cuando un cristiano se va de la iglesia católica, se va porque nosotros los pastores no los hemos atendido. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Miren, San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 20, versículo 28. Vamos a buscarlo, a ver. San Pablo le va a decir a la gente, a los obispos de manera especial, Hechos 20, 28, que cuando él se vaya, sé que después de mi partida se van a introducir lobos rapaces. Como los pastores no cuidan los rebaños, se están metiendo los lobos, los protestantes que sí los están cuidando y se están aprovechando de ellos. Los protestantes que están haciendo fiesta, que están haciendo de todo para quedarse con el rebaño. Y eso está sucediendo en la iglesia. Muchos protestantes se están quedando con los rebaños porque nosotros los sacerdotes hemos huido. Somos asalariados. Nos preocupamos solamente de que nos den el cheque, de que nos paguen y chao, cheo. Ya no hay acompañamiento. Hechos 20, 28. Escuchen cómo San Pablo lo dice tan bonito. Cuiden de sí mismos. Primero, cuiden de quién? De nosotros mismos, de sí mismos. Y de todo el rebaño. San Pablo dice que el rebaño de Dios hay que cuidarlo.
Cuidarlo. Cuando usted se pone a escuchar música protestante, tenga cuidado. Cuando usted anda en los cultos protestantes, tenga cuidado. Cuando usted anda allá en los matrimonios protestantes, tenga cuidado. El rebaño se cuida. Cuando el sacerdote ve que en el ministerio de música se canta música protestante, tenga cuidado. Cuando el sacerdote ve que hay un movimiento de apostolado que parece más protestante que católico, debe tener cuidado. Nosotros los sacerdotes, los obispos deben estar al frente de los rebaños pendientes, cuidándolos, estar pendientes de que no se dañen, de que no se destruyan. Tengan cuidado. ¿Y dónde están los curas? ¿Y dónde están los obispos? Los de Venezuela, en las oficinas, allá en los palacios episcopales, sentados en unos escritorios. ¿Dónde están visitando a los pueblos? ¿Dónde están visitando a las comunidades? ¿Dónde están visitando los sectores? ¿Dónde están con la gente? No lo están cuidando. Y como no lo cuidan, llegan los pastores y dicen, nosotros sí lo vamos a cuidar. Y agarran las ovejas y se las llevan. Cuiden de ustedes mismos. Cuiden del rebaño. Oigan. En el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. El Espíritu Santo puso centinelas, obispos, personas que cuidaran. Oigan lo que viene. O sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor. Pastoreen, cuiden la iglesia del Señor. Que Él adquirió con su propia sangre. Cristo adquirió la iglesia con su sangre. Miren lo que viene, escuchen, paren la oreja. Sé que después de mi partida, después de que yo me vaya, dice San Pablo, después de mi partida, ¿qué sucederá? Oigan. Se introducirán entre ustedes lobos feroces. ¿Cómo? Lobos voraces. ¿Se introducirán entre ustedes qué? Lobos voraces. Lobos feroces, lobos voraces, lobos crueles. Miren, cuando el pastor se descuida, ¿sabe quién se meten? Los lobos. Estaba en una comunidad trabajando una vez y llegaron los testigos de Jehová. Yo no sé si por aquí haya, pero allá llegaron. Y eran tan descarados que en vez de irse a cualquier otro lado, se me pusieron al frente de la iglesia. Y la gente que llegaba a la iglesia se metía a la iglesia. Cuando salía de la iglesia, ahí estaban entregándole folletos. Y yo decía, náguara, este es el colmo de los descaros. Como yo estaba en un pueblo, y vamos a ver a cómo nos toca. Agarramos y buscamos donaciones y compramos unas cornetas, unos parlantes, unas bocinas exteriores. Y arriba en la iglesia había una cúpula, el campanario. Y le hemos puesto las cornetas, 6 cornetas, que se escuchaban casi a 1000 metros de distancia, a 1 kilómetro. Y empezamos a arreglar esa corneta. Sonaron las cornetas. Duramos 2 meses colocando el evangelio del día. Y en esos 2 meses dándole prédica a los protestantes, prédica a los... A veces ustedes no entienden por qué yo a veces predico constantemente de un tema. Es la realidad que yo estoy viviendo. Yo predico el evangelio de la realidad que yo estoy viviendo, de lo que está pasando. Lo adapto a mi realidad, a mi parroquia, en las circunstancias donde esté. Y empecé a predicar. Y a los 2 meses ya no había ni un testigo ahí en la plaza. ¿Se fueron? Estábamos en las celebraciones de diciembre en esa comunidad. Y estábamos a punto de celebrar el nacimiento del niño Jesús y de repente me llegó una citación de la prefectura que fuera la policía porque me iban a meter preso. Y la policía quedaba ahí, yo me fui y cuando yo llegué me dije, comandante, bueno padre, usted tiene una denuncia. ¿Y qué hice? Lo denunció el pastor. Y el pastor es el prefecto, es la máxima autoridad. De aquí no hay alcalde, el prefecto. Y yo, caramba. Y entonces, bueno, el pastor dice que va a hacer, era como 15 de diciembre.
El 22 de diciembre va a ser una actividad al frente de la iglesia. Y usted que en una misa dijo que no se lo iba a permitir. Y como no se le iba a permitir y en Venezuela tenemos libertad de culto, entonces usted está denunciado y lo vamos a meter preso. Y decía, Naguara, llámenlo para acá. Y se vino, estaba esperando, pasó el prefecto. Y yo viendo. Bueno, padre, aquí está el prefecto, hable. Varón, usted dijo que no iba a permitir la actividad y tenemos libertad y vamos a hacer la actividad al frente de la iglesia. Yo le dije, no, yo no doy permiso, yo no le estoy pidiendo permiso. Le estoy notificando que vamos a hacerla. Me paré yo y le dije, pues háganla. Eso sí, háganme la actividad frente a la iglesia y le voy a sacar las cornetas de la iglesia. Y le voy a contratar un sonido y le voy a colocar música, porque la iglesia usted me la va a respetar. Pues lo vamos a detener, deténgame. Agarré y me fui. Se llegó el 22 de diciembre. Y ahí llegaron a colocar en la tarima. Ellos colocando el tarantín y yo colocando el mío. Ellos colocando la tarima y yo colocando un camión y colocando una pantalla para colocar y proyectar las enseñanzas del Padre y las enseñanzas del Evangelio. Ellos colocando su sonido y yo llegó la policía a reclamarme. Yo le dije, pues llévenme preso. Y aunque me lleven preso, la gente lo va a hacer porque ya tiene la orden. Búsquese un convoy, porque aquí hay hallar como unas 200 personas que estamos dispuestas a hacerlo. Tuvieron que arrimarse para otro lado. Se arrimaron como unos 300, 400 metros y nos lanzaron las cornetas para acá. Y de acá le colocamos las cornetas para allá. Y guerra en Miniteca, hasta las 2 de la mañana duramos. Santo remedio. Más nunca volvieron a molestar al frente de la iglesia. Es que me decían, es que el padre anterior nos daba permiso de hacer, le estoy hablando de una realidad de un pueblo, no de una ciudad, de un pueblo. El padre anterior nos daba permiso de hacer los cultos al frente de la iglesia. Y yo, sinvergüenza. Y entonces nosotros le decíamos cuándo iba a ser el culto y él se iba. Y él no se quedaba en la casa, pues usted haga lo mismo. Y yo, no, aquí estoy, y más a propósito me quedo y ahí voy a estar. Y me tocó duro, pero les prediqué. Y mucha gente volvió a la iglesia. Y mucha gente se acercó a Jesucristo. Sí, sí. Oiga, sé que después de mi partida se van a introducir, van a llegar lobos voraces. ¿Y qué hace un lobo voraz? Oigan, que no perdonarán al rebaño. No van a tener perdón del rebaño, lo van a querer destruir, lo van a querer acabar, van a querer hacer lo que les parezca, lo que le venga en gana. Van a destruir la fe y nosotros los sacerdotes como asalariados escondidos no le damos ni siquiera la cara a la gente. ¿Y saben qué me da tristeza? Que cuando hay un padrecito que sí lo hace, que predica, que evangeliza, a ese le hacen la vida imposible. A ese le hacen la vida cuadrito. Yo recuerdo cuando iba a cambiarme de parroquia, Monseñor me decía, hay una parroquia que nadie quiere. Porque hay muchos protestantes, porque hay droga, porque hay prostitución, porque hay robo, porque hay esto, porque hay aquello. Yo, escuchando lo que había, me asusté de tantas cosas. Digo, esa parroquia está, mándeme para allá. ¿De verdad? Sí, si usted me manda para allá, yo voy, váyase para allá. Y he trabajado en esa parroquia y estoy trabajando y vivo en esa parroquia y trabajo en esa parroquia. Y ustedes vieran lo bonito que está la parroquia, ya la gente no cabe en la iglesia. Cuando yo llegué eran 20, 30 personas y ahorita en la iglesia tuvimos que comprarle sillas plásticas para que la gente se sentara. La iglesia full es llena. Y si quieren miren la misa y se dan cuenta. La iglesia se ha llenado, la gente ha crecido, tenemos que hacer misas en las calles y en otras capillas para que la gente pueda participar de la celebración. Cuando usted es buen pastor es capaz de dar la vida y cuando ve el lobo, cuando ve las cosas malas, ahí se enfrenta y ahí cuida las ovejas. El asalariado sale corriendo. Después de mi partida se van a introducir lobos voraces que no van a perdonar al rebaño. Oigan. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. ¿De dónde vienen los protestantes? ¿De dónde vienen los lobos voraces? No es de los católicos. La mayoría nos dicen cuando yo era católico era un borracho, era un yo no sé qué, era un yo no sé qué, era un yo no sé qué, era un yo no sé qué. Y nos dice, de nosotros mismos salieron de la iglesia por falta de sacerdotes, por falta de pastores, por falta de obispos que estuvieran pendientes del rebaño.
De entre ustedes mismos saldrán hombres perversos que van a enseñar doctrinas falsas, engañosas. Por ejemplo, ¿qué enseñan los falsos pastores? ¿Qué enseñan los lobos? Doctrinas perversas. Dicen, les voy a colocar ejemplos rápidos para que ustedes lo vean y lo busquen en la Biblia. Primer ejemplo que ellos colocan, de muchos. Por ejemplo, María tuvo más hijos. ¿No lo han escuchado ustedes? ¿No lo enseñan los pastores? ¿Sí? Oiga, ¿y cómo contradecirles o cómo llevar la contraria? No, es que sabe muchísimo de Biblia. No, ya va. Cuando usted es un buen pastor, usted se sienta a estudiar y sabe que la Biblia dice en Mateo 1:23, búsquelo por favor, que la Virgen María iba a tener un solo hijo. Y San Lucas capítulo 1 versículo 35, que de la Virgen iba a nacer un solo hijo. Cuando usted es una persona que estudia la palabra de Dios y llegan los pastores porque el sacerdote le enseñó, no se deja confundir. Oigan, Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuántos hijos iba a tener la Virgen? Un hijo. Pregúntele a un lobo voraz de esto, ¿cuántos hijos tuvo María? Para que vea que le dicen muchos. Miren lo que dice Lucas 1:35. Oigan. Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Oigan lo que viene. Por eso, el niño santo que nacerá de ti. ¿Cuántos niños santos iban a nacer de la Virgen María? Uno. Ahora, cuando usted sabe con la palabra de Dios y llega una persona a sembrarle doctrina falsa, usted dice, no señor, eso la Biblia no lo dice. Es que Jeremías 17:5 dice, no se confiese. ¿Cómo? Sí, Jeremías 17:5 dice, no se confiese. Vamos a ver. Cuando usted es un buen pastor, estudió las Escrituras, es capaz de aclarar a la gente que Jeremías 17:5 no dice no se confiese. Jeremías 17:5 dice que cuando usted confía en un hombre y aparta el corazón de Dios, por ejemplo, va donde un brujo, se convierte en maldito, se gana una maldición. Miren cómo lo dice Jeremías 17:5, cita de oro de los protestantes que andan engañando y diciendo no se confiesen, no se confiesen. Y eso no lo dice la Biblia. Oigan, Jeremías 17:5. ¿No tiene 17? Así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Maldito el hombre que confía. ¿Ustedes escucharon que dice no se confiese? No. Pero es que usted cuando va donde un cura y le dice los pecados, está confesándose y está confiando. Y la Biblia dice que cuando usted confía en un hombre es maldito. Bueno, no confía usted en su esposa que le hace la comida. No confía usted en su marido que maneja. Si no confiara en su mujer, no le comiera la comida. Si no confiara en su suegra, no le comiera la sopa. Si no confiara en su marido, no se montara en el carro para que la lleve. Si no confiara en los pilotos, no se montara en un avión. La Biblia no dice que no se confiese, por el contrario. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 6 y versículo 8 dice que Cristo, que Dios le dio el poder a los hombres de perdonar pecados. Y San Juan 20:23 dice que sí hay que confesarse. Mateo capítulo 9, versículo 6. Oigan. Sepan pues que el Hijo del Hombre, oigan, tiene autoridad en la tierra. ¿Tiene autoridad dónde? En la tierra, ¿para qué? Para perdonar pecados. En la tierra hay autoridad para perdonar pecados y la tiene el Hijo del Hombre. Ahora veamos cómo el Hijo del Hombre se la pasa a sus discípulos. Juan 20:23, miren. A quienes descarguen de sus pecados, serán liberados. Le quedan liberados, perdonados. Y a quienes se los retengan, y a quienes no se los perdonen, les serán retenidos. le quedan sin perdonar.
Cuando usted es buen pastor y ve que están enseñando doctrinas falsas, como por ejemplo, no se confiese, usted es capaz de enseñar con la Biblia que sí hay que confesarse. Es que la religión no salva. Cristo no vino a fundar religiones ni a fundar iglesias. Ya va un momentico. Mateo 16, 18. Dice que Cristo dejó una iglesia. Y Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante dice que las mujeres amen a sus maridos como Cristo amó a su iglesia, que los maridos amen a sus esposas. Hace una relación entre la iglesia como esposa de Jesucristo. Cristo sí dejó una iglesia y es su esposa, y esa iglesia es la iglesia católica. Y entonces llegan los protestantes, fundan la iglesia y dicen los curas, eso es igual, es darle la gloria a Dios de cualquier manera. No, ¿para qué dejó una iglesia entonces? Miren, Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Una. ¿Cuántas iglesias hay hoy día? Muchas. Y miren como dice Efesios 5, 25. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. La iglesia es la esposa de Jesucristo y Cristo la ama. Y si Cristo la ama y si es su esposa, ¿por qué hay otro diciendo que hay otras iglesias que son la de Cristo? No, Señor. Hay gente confundida. Miren, el bautizo de los niños. ¿No han escuchado ustedes? Mateo 16, Marcos 16, 15, Hechos 2, 38. Los niños no se pueden bautizar. ¿Por qué? Porque no creen. Y si un niño no cree, no se bautiza. Para eso Cristo se bautizó grande. Y como Cristo bautizó grande, nosotros debemos bautizarnos grande. ¿Y para qué sirve el bautizo? Ya va. ¿Para qué sirve el bautizo? Marcos 16, 15 dice que el bautizo es para salvarnos. El que crea, el niño no cree, está bien, y se bautice, pero se puede bautizar, entonces se puede salvar. Y Hechos 2:38 dice que el bautizo es para sus hijos. Oigan, escuchen, Marcos 16, 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. ¿Qué se necesita para salvarse? Primero, creer. ¿El niño cree? No. Está bien. ¿Qué más se necesita para salvarse? El bautizo. Y si un niño no cree, pero se bautizó, ¿tiene por lo menos una opción de salvarse, sí o no? Y entonces los protestantes dicen, el niño no se bautiza, le quitan y le cierran toda posibilidad de la salvación. Pero Hechos 2:38, escuchen lo que dicen. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí viene, escuchen. ¿Para quién es el don del Espíritu Santo? ¿Para quién es el bautizo? Porque el don de Dios es para ustedes. ¿Es para quién? Para ustedes. Y para sus hijos. ¿Y para quién? Para sus hijos. Por eso en la iglesia ustedes bautizan a sus hijos. Y llega uno enseñando doctrinas falsas, doctrina diabólica, doctrina del mal, y los sacerdotes nos quedamos callados y no le explicamos a la gente, porque no estudiamos, porque nos volvemos en asalariados. Sé que después de mi partida se introducirán lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Personas que saldrán de entre ustedes y enseñarán doctrinas falsas, y lo están haciendo. Y así como esos temas, muchos temas. Por ejemplo, creo que es Mateo, no, ya me olvidó, 26:44. Vamos a ver si es otra cosa que ellos enseñan. Mateo 6:9.
Mateo 6:9. Ustedes los católicos se lo pasan repitiendo como el loro. Y las oraciones que hacen es repetir. Ya un momentico. ¿Usted sabe cómo oraba Jesús? ¿O cómo nos enseñó Jesús a orar? Jesús nos dijo, cuando vayas a orar, abra las manos, cierre tus ojos y diga, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, amén. No. ¿Saben cómo enseñó Jesús a orar? Mateo capítulo 6, versículo 9. Miren, Jesús enseñó a orar con una fórmula. Ustedes pues recen así. ¿Cómo? Abran la mano, cierren los ojos y digan, Dios, te acepto en mi corazón. No, oigan. Padre nuestro, que estás en el cielo. Nos enseñó a orar con una fórmula. Vamos a ver si esa, Mateo 26, 44. Cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos orando, ¿saben cómo oraban? Repitiendo por tercera vez las mismas palabras. No oraban como dicen los protestantes que hay que orar. Oraban como la iglesia enseña a orar. Oigan. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. ¿Cómo oró por tercera vez? Repitiendo las mismas palabras. Y no es que no se puede orar repitiendo. El maestro de la oración, Jesús, nos enseñó a orar repitiendo. Entonces San Pablo dice, sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Miren, Primera de Pedro, capítulo 5, ya vamos a terminar, no me preocupe. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Otro consejo para los pastores. Hoy que la iglesia nos habla del buen pastor, la liturgia nos habla del buen pastor, un consejo para los pastores, los que están al frente de la iglesia llevando el rebaño, predicando y enseñando. Oigan, Primera de Pedro 5:1. Ahora me dirijo a sus ancianos. Me dirijo a los ancianos, a los pastores, a los que dirigen. Dado que yo también soy anciano. Yo también soy un pastor, yo también soy un anciano, una persona que dirija, que habla de Dios. Y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Oigan lo que viene, escuchen. Apacienten el rebaño de Dios. ¿Qué es lo que debe hacer un pastor? Apacienten el rebaño de Dios. Cuiden, apacienten, amen, quieran, háblenle al rebaño de Dios. Cada cual en su lugar. Cada persona en su lugar. Usted es papá de familia, usted es mamá de familia. Apaciente el rebañito que tiene, pues. Esos retoñitos que usted tiene, que son chiquiticos. Ya les enseñó a rezar. Ya les enseñó el Padre Nuestro, el Ave María. Ya se saben el Santo Rosario. Ya están yendo a la doctrina. ¿O todavía no? Esos retoñitos, esas ovejitas que usted tiene en su casa, los hijos suyos, ya los lleva a misa los domingos. Ya se están confesando. Ya hicieron su primera comunión. ¿O cómo se pone cuando usted lo invita a las cosas de Dios? ¿Cómo actúa en las cosas de Dios? Apaciente en el rebaño donde usted se encuentre. Y a veces le dejamos toda la tarea al cura. Que el cura predique, que el cura hable. Ay, usted, mire cómo está su familia, bien chueca, bien torcida y bien descarrilada. ¿Y usted? ¿Conocen alguno? Ni a misa va, ni la Biblia lee. Vamos a rezar, no. Vamos a ver una movie, vamos a ver una serie, a una película, vamos. Vamos a la misa, no. Vamos para el cine, vamos a un paseo, vamos. Las cosas de Dios, nada. ¿Conocen algún papá de esos ateos? ¿Conocen alguna mamá de esas flojas y perezosas? Apaciente su rebaño, apaciente su familia. Cada uno en su lugar. Oigan. Cuídenlo, no de mala gana. Cuiden el rebaño no de mala gana, sino con gusto. Con alegría, con gusto. A la manera de Dios. No como usted quiera, a la manera de Dios. Oigan. No piensen en ganancias. No piensen en ser asalariado. Padre, yo voy a la misa y pierdo una hora. ¿Quién me la paga? Yo voy a la iglesia, pierdo tanto tiempo. ¿Quién me lo da? Decía, estaba escuchando un padre
no me acuerdo el nombre. Y decía el padre, llegó una hija o un hijo a la parroquia el día martes, algo así. Y dijo, padre, quiero hacerle la exequia a mi papá. Se había muerto el papá. Y el padre le dijo, bueno, vamos a hacerla mañana. Y decía, no, mañana no, porque trabajo. Vamos a hacer la exequia para el día sábado, porque no trabajo. Y decía el padre, y es que su papá se muere todos los días. Que usted no es capaz de dejar su trabajo por ir a hacerle la misa. Pero yo quiero que sea el sábado, porque es que el miércoles trabajo y no puedo perder mi trabajo, porque pierdo de ganar. Y el padre le andaba duro, le decía duro, y le hacía reflexionar. A veces nosotros lo más importante son las cosas materiales, somos asalariados, pero las cosas de Dios no. ¿Voy a gastar yo una hora ahí sentado? ¿Voy a gastar yo media hora ahí sentado de una señora? Uy, no, padre, yo antes lo escuchaba, pero desde que usted empezó a predicar una hora más nunca lo escucho. Chao, señora, váyase, no vuelva. No vuelva. Sí, porque hay gente bien... ¿Cuánto gastan ustedes viendo una película, una movie, una serie? ¿Cuánto tiempo? ¿20 minutos, 10 minutos? Hora y media, 2 horas, ¿sí o no? ¿Cuánto gastan en un parque? ¿Cuánto gastan en un centro comercial? ¿En una mall? ¿Cuánto gastan comprando? ¿Cuánto? 2 minutos, 3 minutos. El tiempo que sea. Y ni nos quejamos. Ah, pero en las cosas de Dios, sí. No por dinero, oigan. Sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si... Háganlo con entrega generosa, con generosidad. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo. como si fuéramos personas que mandáramos y dispusiéramos de la gente. Y hay sacerdotes bien autoritarios y padres bien autoritarios también, que disponen de la gente como quiera. Aquí yo soy el padre y se hace lo que a mí me venga gana y punto. Eso está mal. No son palabras de un sacerdote. Oigan. Sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Traten de ser un modelo, un ejemplo. Hoy que la iglesia nos habla del buen pastor, ustedes y yo aprendamos, no solamente los curas, también los laicos, que debemos ser buenos ejemplos para las personas que nos siguen, para las personas que nos escuchan. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos a colocarnos de pie para recibir la bendición. Les recuerdo que en este día estaremos en la iglesia San José, San Antonio, aquí en la iglesia San Antonio. Esto es Renton, Washington. Si alguna persona quiere participar de la celebración a la 1:30, ¿cómo es que es el número suyo de teléfono? 206-551-7652. Se comunica con Eddie. ¿Cómo es que es el número? 206-551-7652. Ahí le pide la dirección para que así como ellos pudieron llegar, usted también pueda participar. Después de la celebración de la Eucaristía, pues ya me toca irme para Venezuela, ¿verdad? Ya me toca regresar para mi tierra, para seguir predicando la palabra de Dios, y por las redes sociales nos vamos a encontrar. Bueno, les pido por último oración por mi abuelo. Parece que no puede comer, no quiere comer, está un poco desalentado, me decía mi mamá ahora que hablaba con ella. Mi abuelo se llama Luis Alfonso, ha estado enfermo durante estos días. Hagamos un Padre Nuestro, una Ave María por él, cuando usted pueda, pidiéndole a Dios para que le conceda la salud. Bueno, pues, el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Renton, Washington, Seattle, los Estados Unidos. Un feliz día para todos. Los queremos mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.